Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario llamado Lo Imaginario y el Cuerpo, dictado por la licenciada María Inés Claramunt. Te agradecemos un montón, María Inés, y te cedo la palabra, puedes comenzar cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Eh, vamos a, vamos a continuar un poquito. ¿Necesitas algo, María Inés? Ah, no, me parecía como que se había cortado algo. No, ¿se me ve? Sí, perfectamente. Ah, bueno. Bueno, listo, listo. No dije nada. El fantasma. Bueno, vamos a continuar un poco respecto de lo que vimos la clase pasada. Vamos a avanzar. Quizás esta clase va a resultar un poquito más compleja porque nos vamos a meter ya más en la tercera enseñanza de Lacan, o sea, vamos a empezar a ver algunas cuestiones, cómo fue evolucionando, ¿no? El concepto del cuerpo y del imaginario, ¿sí? A raíz de lo que planteábamos la clase pasada, ¿no? Un poco yo me preguntaba cómo continuar, ¿no? Cuando armaba la clase, decía, bueno, ¿cómo continúo esta búsqueda? Un poco una búsqueda mía, pero otro poco también poder dejarles a ustedes a través de este pequeño seminario, estas pequeñas clases, ¿sí? Algo de un camino a seguir en el trabajo, a seguir profundizando, a seguir buscando referencias, pero sobre todo, y van a ver por la mirada que yo les voy a ofrecer, este es un camino a buscar en el caso por caso, ¿no? Como siempre, pero quizás en esta cuestión todavía más, digamos, ¿no? Eh, Insisto, esto es como una ruta, como si uno dijera, bueno, esto es un mapita que tiene una ruta y de ahí en más ustedes tomarán esa ruta y se irán orientando con lo que nos fue ofreciendo tanto Freud como Lacan para poder desentrañar lo que aparece más como un enigma de la época, digamos, ¿no? Eh, y yo pensaba, bueno, ¿por qué los invito a que sea un caso por caso? ¿Por qué caso por caso? Porque el cuerpo se arma. No tenemos un cuerpo, ¿no? El cuerpo es un armado. Y es un armado no generalizado, es el armado de cada uno, ¿sí? Cada uno arma su cuerpo, ¿no? Y algo que veíamos mucho la clase pasada, esto de el cuerpo distinto del organismo, ¿no? Una cosa es el organismo y otra cosa es este cuerpo sostenido en una imagen virtual, ¿sí? Que se arma en derredor o que se sostiene, ¿sí? En un significante del ideal del yo y que arma la imagen virtual del cuerpo con la cual el sujeto va a andar. Eh, si nos trasladamos, ¿se acuerdan? Al esquema óptico de Lacan que da tanto trabajo, el de las flores y el florero, ¿no? Digo, porque siempre es un, un esquema óptico bastante resistido. Eh, Lacan va a decir que hay una producción de una imagen real, pero es una imagen real del cuerpo inaccesible al sujeto, ¿no? Va a decir, y de esa imagen real se produce una imagen especular, ¿sí? Que le permite al sujeto recortar los límites de su cuerpo, pero no deja de ser una imagen, ¿no? Es una imagen especular. Eh, y esto es lo que Lacan va a llamar la construcción del yo ideal. La imagen real, casi como un holograma, a partir de un punto, de un significante, de un simbólico del ideal del yo, se constituye esta imagen especular. A todo este proceso le podemos decir la identificación primaria, digamos, y que luego la identificación secundaria va a suplementar, digamos, ¿no? O sea, suplementa este armado imaginario del cuerpo, ¿sí? Es justo con las identificaciones secundarias que se instituye este cuerpo con el que el sujeto anda, podemos decir.
Vamos a pensar qué pasa en la época, digo, con qué nos encontramos. Y un poco, a mí no me gusta mucho cuando doy clase leer citas, pero me parecía que esta es una frase de Eric Laurent, eh, que me parece que sintetiza un poco la orientación que le quiero dar a la clase. Es una frase de Eric de un libro que se llama El reverso de la biopolítica. Es bastante condensada esta cita, que la voy a leer un poquito despacito. Dice, el borramiento de los grandes relatos identificatorios y la multiplicación de las pequeñas historias evidencian las paradojas del individualismo democrático de masas. Este vínculo social nuevo, en efecto, basado aparentemente en un hedonismo aliviado de las exigencias de otras épocas, ya no produce alegría de vivir. El cuerpo no responde, es hindido, como está entre los goces privados autorizados y los imperativos cada vez más apremiantes de convertirse uno en un autoemprendedor para conseguir un hedonismo al fin feliz. Nos repiten machaconamente, cuida tu cuerpo, pero en vano. Los gastos de salud no hacen más que recordar a los ciudadanos de las democracias llamadas avanzadas la fragilidad del sujeto contemporáneo. Vemos cómo, bueno, en esta frase hipercondensada de Laurent, efectivamente, cómo la época empuja a algo que el sujeto, intentando dar una respuesta desde lo individual, ya no desde las identificaciones de la época. Soy padre, soy médico, soy el ser de una institución, sino que ahora responde solo con su historia privada, ¿no? Con eso poquito que armó. Y con eso que armó, con ese armado fantasmático, tiene que responder a un imperativo, que es el imperativo de la época, ¿no? Sé feliz. ¿Y cómo sé feliz? Y sé feliz vos solo, haciendo cosas para ser feliz. Nada, el sujeto fracasa en eso, ¿no? Se encuentra con la frustración. Lacan va a introducir en el seminario 20 la palabra cuerpo hablante, ¿sí? Y el cuerpo hablante, que es lo que, como lo nombra Lacan, presenta estas paradojas de la actualidad, ¿no? Tenemos desde Freud un principio de placer y un más allá, ¿no? Más allá del goce. Podemos pensar que el efecto en el cuerpo es este goce, porque ubicamos la clase pasada, no hay pulsión que no se satisfaga en el cuerpo propio. El goce es siempre en el cuerpo, pero parece no autorizar, como dice Laurent, ningún hedonismo feliz. Nos enfrentamos siempre al real, a ese resto pulsional, ¿no? Tal como lo define Freud, en Pulsión y sus destinos, que no se anuda a los significantes. Esa pulsión no ligada, pero que insiste en su satisfacción, en su voluntad de goce. Esa pulsión que en tanto real no cesa de no inscribirse y no se deja inscribir en ningún ideal unificador del cuerpo como uno. Esto es fundamental. Hay algo, ¿sí?, que resiste a esa unificación, que resiste a una imagen unificada del cuerpo. Aunque el sujeto intente negarlo, olvidarlo, irrumpe y hace fracasar esa idea de cuerpo imaginario. No importa cuántas fotos nos saquemos, siempre encontraremos que en todas algo de la imagen falló. No salí linda, el pelo me quedó mal, estoy mal arreglada, fíjate la cara cómo me quedó.
todo el tiempo la disconformidad respecto de esa imagen. Es el real, que interroga todo el tiempo la ilusión del sujeto en creer, en su creencia de que es amo de su cuerpo, en aras de su bienestar, ¿no? Entonces, todo el tiempo creemos que si hago una nueva dieta, si empiezo una nueva gimnasia que salió, el cuerpo será ese ideal al que nunca alcanzamos, ¿no? Y escuchamos en el relato de nuestros pacientes los continuos tropiezos y fracasos, ¿no? De me puse Botox, pero no me quedó bien, me hice tal cirugía, pero no, al final me falta también hacer una cirugía acá. Siempre como escuchamos eso, algo falta, algo no logra ese bienestar que debería otorgarnos el cuerpo unificado. Eh, la imagen del cuerpo como una manera de hacer desaparecer lo real del goce, y un poco siguiendo en esto a Miquel Bassols, nos presenta dos caminos, ¿no? Por un lado, un cuerpo con un funcionamiento interno, ¿no? El cuerpo de la medicina, podemos pensar, ese cuerpo maquinita, ¿no? Maquinita, dividido en partes, ¿sí? Más o menos organizadas, o que la medicina intenta encontrarle su organización, también muchas veces con fracasos, que van desde las genes a los órganos, digamos, ¿no? Tenemos ese cuerpo de la medicina sumamente fragmentado para su estudio, ¿no? Y entonces vamos al médico y el médico nos manda a que vayamos a un especialista y otro especialista y otro especialista y otro especialista, ¿no? Algo queja de la época que tenemos que ir a 500 médicos para saber más o menos cómo estamos y nunca tenemos como una idea muy general, ¿no? De, bueno, finalmente, cómo estoy. Eh, Esta idea de cuerpo-máquina es la que nos presenta la medicina contemporánea como una interminable cadena de descubrimientos, ¿no? Porque todo el tiempo encuentran como el gen más chiquito y la célula que sí que sería, que nos daría la clave de avanza, no digo que no, ha avanzado un montón y la medicina da un montón de respuestas, y a la vez genera nuevos huecos, ¿no? Es increíble cómo el sujeto contemporáneo se hunde en lo universal de los estudios y casi de manera inquietante aparecen nuevos desafíos, nuevas preguntas, ¿no? Yo pensaba, en función también un poco de la casuística de algunos pacientes, la cuestión del, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que uno podría decir es como la locura del cuerpo, ¿no? La célula atacándose a sí misma, ¿no? Es una locura, pero del organismo. Y que por el momento son absolutamente idiopáticas, digamos, no se sabe cuál es su origen. Eh, bueno, por supuesto que al no saber el origen, tampoco se tiene una cura. Son muchos los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes. Muchas de ellas ni siquiera encuentran un alivio posible, digamos, ¿no? De hecho, conversando con un médico especialista en esto, en este tema, él me decía, hoy por hoy son miles y no sabemos si no son más, porque todo el tiempo se van uniendo, fragmentando, cobrando nuevos nombres, intentando nombrar, pareciera algo del innombrable, ¿no? Y bueno, yo les decía un poco que esto me causaba a raíz de mi propia clínica, porque lo que ocurre es cuando los consultorios médicos se quedan sin palabras, ¿sí? Se quedan sin un tratamiento posible, lo curioso es que llaman a el discurso psi. Bueno, vaya usted a un psicólogo, ¿no? Vaya al psicólogo para hablar de esto que la angustia, porque no puede ser, ¿no?
ahí cuando no encuentran una explicación, cuando el cuerpo no responde, somos llamados nosotros a intentar de darle la palabra al cuerpo. Esta es una dimensión de este cuerpo contemporáneo. La otra dimensión es la del cuerpo imagen, ¿no? El cuerpo en la multiplicación de imágenes. ¿Se acuerdan que era lo que hablábamos la vez pasada? Esta multiplicación que es fascina, ¿no? Que se propone como un remedio a la angustia contemporánea, ¿no? Podemos decir que el sujeto saca una foto de casi todo lo que hace, de si se va a dormir, de si come, qué come, dónde come. Son fotos en general más o menos felices, en donde cuenta su cotidianidad. Se ve la necesidad de mostrar todo el tiempo la cotidianidad de su cuerpo en imágenes, ¿no? Y esas imágenes fascinan, generan una fascinación, no solo para el sujeto que se mira a sí mismo, quiero que empiecen a pensar justamente esto, ¿no? De la gramática pulsional del escópico, ¿no? El sujeto que se mira a sí mismo en y que se hace mirar de alguna manera por esas imágenes, ¿no? Porque es voyeur en esto, es por un lado el que está mirando a los otros y a la vez el que se deja o se hace ver por el otro. Toda esta multiplicación aparece como un remedio a la angustia. Eh, Y esto lo permiten, por supuesto, todas las tecnologías innovadoras, el teléfono con sus cámaras. Fíjense, no hace mucho tiempo atrás, ya sé, yo soy una señora mayor, pero no hace mucho tiempo atrás, en realidad nos encontrábamos con que para sacar una foto había que ir, comprar un rollo ¿cómo se llama? Para sacar fotos, meterlo en la cámara, uno tenía que tener la cámara en la mano. Había un límite, porque tampoco uno podía sacar 1000 fotos, porque era muy caro revelar todas las fotos. Digo, las nuevas tecnologías invitan a que sea cada vez más la solución a la angustia, la multiplicación de las imágenes. Entonces tenemos, por un lado, podemos decir, este cuerpo fragmentado en miles de partes de la medicina y por el otro lado, el cuerpo imagen tratando de suturar el vacío en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya a esta altura podemos pensar justamente en esto que se produce. Hay un vacío, hay algo, ¿sí?, que opera en la imagen como vacío. La medicina, insisto, divide el cuerpo y la imagen en las pantallas lo intentan unificar. Todo el tiempo esta falsa unidad fracasa. A medida que el hombre cree que es su propio amo, se convierte en un engranaje de un dispositivo y termina siendo un sujeto de los instrumentos, un sujeto del Instagram, del TikTok, de la selfie, ¿sí? O sea, es ese que habita en las redes, ¿no? Es ese que aparece en las redes. Y si no aparece en las redes, no existe, ¿no? Pareciera que esa persona no tiene una existencia, ¿no? La cuestión de la existencia simbólica del otro aparece desdibujada. ¿Cómo? No te veo en las redes. ¿Qué te pasa? No veo tus fotos, no veo nada en tu Instagram, no subís nada. Estas son preguntas habituales. Todo da lugar a una nueva imagen y hay también esa exigencia a lo inmediato, ¿no? Digamos, ¿no? De alguna manera la selfie viene a responder a esa necesidad de lo inmediato, ¿no? Para satisfacer algo de un reflejo unificado, la pasión, podemos decir, por el reflejo, ¿no? Porque, bueno, Narciso se miraba en el agua del río y
pasaba horas y horas mirando su imagen. Y hoy en día podemos decir que estamos tal cual Narciso, sin el río, sin el agua, mirándonos en miles y miles de selfies, ¿no? En la que aparece nuestra imagen solo con otros, con el espejo, ¿no? Esto que veíamos, ¿se acuerdan la clase pasada que hablábamos de la foto del espejo? Algo de una realidad insoportable, porque también hay algo que se violenta en esta cuestión de todo el tiempo la imagen del cuerpo, ¿no? Hay una penetración todo el tiempo de estas nuevas tecnologías en el ámbito de lo privado. Y algo que solemos destacar, digamos que lo privado se ha perdido, que todo es público, todo lo puede ver, todo lo puede ver todo el mundo, digamos. Y eso genera un escenario de sufrimiento para el sujeto, no solo porque se cuestiona en lo que muestra, en lo que da a ver, sino lo que interpreta de las imágenes de los otros. Vamos a pensar, ¿se ve al sujeto? ¿Vemos al sujeto en Instagram? ¿O vemos la forma de su cuerpo? ¿O vemos imágenes? ¿Reducimos el sujeto a su cuerpo? ¿Sí? A esa imagen que aparece en la selfie, o realmente podemos llegar a encontrar un espacio, otro, en donde encontramos a ese sujeto, ¿no? Hay una tentativa de reducir el ser hablante, que hablábamos recién del seminario 20, a la imagen o a su organismo. Y esta fue precisamente la clave que critica Lacan en el seminario 11, en la fenomenología de la época, que hacía de la consistencia del cuerpo en el origen o lo ontológico del cuerpo como un lugar donde se producía la sede de la conciencia, digamos, la sede del ser mismo del sujeto. Esta era una perspectiva fenomenológica que fue muy fecunda en su momento y que hoy sigue marcando, ¿no? Hoy la psicología de nuestros días, las ciencias cognitivas, no va mucho más lejos de esto. La crítica que hace Lacan en los años 60 es muy actual. El cuerpo de la fenomenología de la percepción, ¿sí? Que es la que en algún punto hoy promueve el cognitivismo y su última referencia, que serían las neurociencias, más que un cuerpo hablante, es un cuerpo vidente, un cuerpo estructurado y representado por las imágenes de la realidad, ¿sí? O sea, hay una consonancia entre la imagen y ese cuerpo real. Y está construida por la mirada del otro. Somos seres, va a decir Miquel Basol, somos seres mirados en el espectáculo del mundo, ¿no? Y la realidad es omnivoyer, o sea, todos podemos ver nuestra realidad. En todas sus formas, la evidencia de las imágenes del cuerpo tiende a hacer olvidar que siempre nos enfrentamos con la ausencia de lo que podría responder en tanto sujeto al goce. ¿Qué queremos decir? Algo ahí excede, ¿sí? Lacan usó una sola vez en el texto que escribe Las Memorias sobre el Neurópata, que escribe sobre Schreber, escribe la expresión sujeto del goce, ¿sí? Pero no lo escribe para hablar de una unidad, un sintagma sujeto del goce, sino que justamente lo inscribe para dividirlo, para marcar la antinomia entre el sujeto de los significantes y, por el otro lado, el goce. Porque la paradoja, podemos decir, del goce consiste en que ante todo es trauma y por lo que tanto constituye un agujero en el tejido de las representaciones del sujeto. ¿Sí? Entonces, esto es nodal, digamos, ¿no?
el goce es un trauma que constituye ese agujero. La experiencia del goce se presenta al mismo tiempo como siempre la presencia de otra cosa, algo que es disruptivo, y como ausencia de una instancia de percepción y de representación que pueda corresponder a ella. O sea, casi que no podemos ni hablar de este goce que excede, que aparece como absolutamente extraterritorial y del cual no tenemos manera de hablar de él. La imagen nos hace creer a todos que tenemos un cuerpo y que nuestro cuerpo es nuestro atributo, pero no se confunde con nosotros, ni aún en la percepción de uno mismo, ¿sí? Uno no dice yo soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo. Hay una división, podemos decir, radical. ¿Por qué? Porque el cuerpo es imagen. Y el cuerpo, no se olviden, siempre es nuestro primer otro, ¿no? Eh, es lo que Freud subraya con el narcisismo, ¿no? Y que veíamos la clase pasada un poco las, bueno, trampas que hace el narcisismo, las trampas de las formas del cuerpo, que conducen a ignorar los procesos de las pulsiones que determina el goce. Lacan subraya la división del sujeto y su imagen y hace del narcisismo el elemento crucial de lo imaginario. Avanzo, voy a hacer un corro, y vamos a ir a un texto de 1970 que es Radiofonía. Es un texto complejo, es una entrevista en realidad que le hacen a Lacan. Pero ahí todavía Lacan sostiene al cuerpo siendo marcado por esta división de lo que pasa entre, podemos decir, la carne, el organismo y el cuerpo, que procede siempre de un menos uno fundamental, dice Lacan, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cómo hago para que, cuando armaba la clase, cómo hago para que podamos entender esto un poquito mejor, este menos uno? ¿Qué es este menos uno que no aparece en el cuerpo, no? Y me parece que era interesante poder pensarlo en términos de Freud, ¿no? Bueno, este Freud maravilloso, que nos sorprende todo el tiempo y que no pierde nunca su actualidad. Y les voy a decir 3 textos que me parece que son interesantes para tomarnos como referencia de esto. Uno es Más allá del principio de placer, texto de 1920, ¿no? El giro de 1920 de Freud. El otro es El problema económico del masoquismo. Y el último texto que les voy a invitar a leer es La negación. Texto muy complejo, La negación, ¿no? Que tiene como muchas lecturas. Pero bueno, podemos decir que teniendo como estos 3 textos de referencia, lo primario es el masoquismo, ¿no? Freud va a decir, bueno, lo primero es el masoquismo. El ser humano siente satisfacción en el dolor contra sí mismo. Esto ya es toda una sentencia, digamos, ¿no? Él venía, recuerden, sosteniendo que lo primario era el sadismo, y da vuelta esto, dice, no es así, lo primario es el masoquismo, y va a decir que hay una satisfacción en el dolor, y que el masoquismo está apoyado en la ligación entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Ya que Freud diga que la pulsión de vida y la pulsión de muerte están entremezcladas, que no se pueden separar, que existe esta ligación, bueno, produce ya un corrimiento de cómo podemos pensar al yo puro placer, puro hedonismo. No. Entonces, ¿qué va a sostener Freud? Freud sostiene en el origen, ¿no? En la constitución del sujeto, una expulsión grande de pulsión de muerte a el exterior, ¿no? Un trabajo
que ustedes pueden leer un poco en Pulsión y sus destinos, cuando Freud trabaja el yo de placer unificado y el yo de la realidad, y sostiene que se produce el placer en el yo y el displacer en el no yo, lo otro, lo extraño, ¿sí? O sea, eso es expulsado. Entonces, ¿qué va a decir Freud? Que el masoquismo erógeno, que es el masoquismo primario, es esta ligación entre el resto de pulsión de muerte que no pudo ser expulsado, porque Freud va a marcar que se expulsa la pulsión de muerte, pero no toda, ¿sí? Que hay un resto. Entonces, ese resto no expulsado es el que anuda a la pulsión de vida y eso da lugar al masoquismo erógeno. Entonces, para que un sujeto se pueda constituir como tal, tiene que haber perdido algo. Quedó claro, tiene que haber perdido algo. Que aparte es irrecuperable, ¿no? No volverá a recuperar, podemos decir, ese estado de goce absoluto, completo. Por otro lado, ¿no? Podemos pensar que el quedarse en ese estado de goce absoluto, bueno, sería el nirvana y el estado de nirvana es la muerte misma. Bueno, esto es lo que va a retomar Lacan en el seminario 10, justamente la constitución del objeto A, digamos, ¿no? La lectura, la relectura lacaniana de esto. Y eh, entonces podemos decir que somos seres de lenguaje y que vivimos en este mundo de palabras, digamos, lo que produce esta división en el sujeto, lo que produce la traducción de Lacan de Freud, es justamente cómo el sujeto habita el lenguaje, es habitado por el lenguaje. Para el ser que habla, eh, el cuerpo no alcanza a inscribir todo el goce. Está permanentemente en exceso, un exceso de infuncional con respecto al cuerpo. Lacan dirá que el cuerpo como superficie de inscripción de goce no deja de huir. La adoración, ¿no? No sé si es adoración la palabra o ese intento de todo el tiempo estar pendiente de la forma del cuerpo, surge como un sueño para el ser que habla, de una consistencia y al contrario, el cuerpo que hace se escapa todo el tiempo a esa consistencia, ¿no? En el seminario 23, Lacan va a decir, el parletre adora su cuerpo porque cree que lo tiene. En realidad no lo tiene, pero su cuerpo es su única consistencia. Consistencia mental, por supuesto, porque su cuerpo a cada rato levanta campamento. Me encantó ver, me reía cuando leía esto en el seminario 23, porque efectivamente el cuerpo hace la suya y nosotros nos quedamos un poco mirando también ahí qué hizo el cuerpo. El cuerpo es, por tanto, superficie de inscripción en defecto respecto del trauma del goce, ¿no? Esa, vuelvo otra vez a Freud, esa pulsión de muerte que no logra inscribirse, pero que como consistencia mental se imagina como un lugar al que no le falta nada. El espejo nos da eso, ¿no? Nos hace imaginarnos completos. Y se convierte, dice Lacan, en la idea de sí. Podemos decir, ¿cuál es el término mayor que tenemos en psicoanálisis para designar el agujero? Que esté invisible para el sujeto. ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada de la cuestión de lo invisible, ¿no? De cómo en la imagen hay algo que se ve, pero también hay algo que no se ve. Y la fascinación también que genera lo que no se ve. Y el término es falo. El falo simbólico, ¿no? Que viene a nombrar eh, la falta por excelencia, la falta en el cuerpo de la madre, ¿no? Eh, Podemos decir, y esto, la lectura de Inhibición, Síntoma y Angustia,
que nos encontramos justamente con que la angustia surge ante esta ausencia del falo en la madre. Lo invisible que se hace presente en la experiencia infantil es justamente la creencia de un falo materno, ¿no? El cuerpo de la madre, entonces, es en principio la sede o la primer sede de lo invisible, la inscripción del significante del falo simbólico, que el falo simbólico lo que hace es representar la ausencia, o sea, representa la ausencia de objeto. Una ausencia que da brillo fálico a toda una serie de objetos, y en esto me remito, ¿se acuerdan que la clase pasada hablábamos justamente del texto del fetichismo? Como justamente el texto donde Freud trabaja esta cuestión, y que va a dar un brillo a toda una serie de objetos. Podemos decir que a partir de ahí, ¿no? El deseo se transforma en los anhelos de una serie de objetos que van a ir fascinando más o menos al sujeto a lo largo de toda su vida. Entonces, algo que podemos pensar, que el imperio de las imágenes reposa, en primer lugar, sobre el poder de lo invisible del falo, que brilla por su ausencia, en el cuerpo de la madre, y que este lado invisible del objeto no viene a localizarse en cualquier lugar, viene a encarnarse en el cuerpo del otro. Hay un nudo entre lo invisible que marca la experiencia del sujeto con su propio cuerpo y con las imágenes para cada sujeto, ¿no? Para que este invisible toque el cuerpo es necesario que el lenguaje lo haya inscrito, ¿no? Freud, nos remitimos un poco al proyecto, digamos, ¿no? Freud dice, bueno, existe la expulsión de un objeto y hay marca de eso, ¿no? Entonces, es importante que se haya inscrito en lo simbólico, ¿sí? Pero lo que se inscribe es marca de esto que no hay, que hubo, pero que no hay. Y el famoso significante del falo es el que va a ordenar las significaciones del otro, del inconsciente simbólico. El inconsciente con el cual nos encontramos en Freud, en la interpretación de los sueños, en los lapsus y en el síntoma mismo. El significante del falo es para el primer Lacan lo que orienta al sujeto para hacer frente a qué? A lo invisible. ¿Qué es en el fondo? Si uno toma, ¿no? La metáfora, sé que estoy siendo súper condensado toda la obra de Lacan, pero si uno toma la metáfora paterna, encuentra que justamente el falo es lo que viene a dar respuesta al deseo materno, que es el invisible, ¿sí? Que desea la madre desea el falo, porque eso es lo que no tiene, digamos, ¿no? Entonces, lo que se transforma para el sujeto en un enigma es el deseo del otro. Y más adelante, en la obra de Lacan, lo que oriente el campo del goce del otro sexo es el significante falo. Sigue siendo como una brújula, ¿sí? Que intenta representar aquello que no tiene imagen. ¿Por qué? Porque justamente es de lo que no hay. A partir de allí, el goce tomará el cuerpo para el sujeto, localizando dentro o fuera de los límites a ese goce del cuerpo. Un poco este recorrido que intenté hacer, ya les digo, así como muy condensado, es justamente esto, ¿no? No hay una imagen, perdón, no hay, no hay, no hay una imagen completa del cuerpo, es una suposición, esta imagen inducida por el falo imaginario.
Y por mucho que la imagen especular se proponga devolverle esa unidad, esa completud en el campo de lo visible, algo estalla ahí, ¿no? Uno podría decir, nunca nos vemos la espalda. Siempre queda lo invisible como irreductible, digamos, ¿no? La imposibilidad de la imagen de representar la totalidad del objeto. Entiendan también que el cuerpo es un objeto para el sujeto, ¿no? El yo es el primer objeto. El hecho de que es el que queda como invisible, donde radica su poder de captación. ¿Por qué? Porque justamente, y si seguimos la lógica, ¿no? De lo que vengo planteando, el sujeto va a intentar responder a eso invisible, a eso que le queda como agujero de saber, como agujero en tanto lo que significa el deseo del otro, y va a intentar responder todo el tiempo a ese invisible. Y queda atrapado, ¿no? Y va a decir Lacan que justamente es en lo invisible donde radica el poder de la fascinación, de la captación. Lacan va a decir que la anudación entre lo simbólico y la imagen eleva la imagen como a una segunda potencia. Y funciona, dice, más por lo que esconde que por lo que muestra, más por lo que evoca de lo invisible que por lo que denota en lo visible, ¿no? Eh, porque lo que encontramos es siempre en este anudamiento entre imagen y significante, un desarreglo fundamental, ¿sí? Que es lo que impide que se dé esta unidad imaginaria del cuerpo, donde el cuerpo es completo y donde aparece justamente la pulsión, el goce, ¿sí? Representando en la experiencia del sujeto esta disrupción, ¿no? O sea, tu cuerpo y su imagen. Bueno, que dar una vuelta, podemos decir, a lo invisible, a lo que no tiene imagen, a lo que no tiene representación, para encontrar una posible respuesta a la pregunta por el ser. Nos estamos yendo ya al seminario 17, 18, en donde Lacan se va a preguntar por toda esta cuestión. Digamos, hoy podemos preguntarnos si el sujeto contemporáneo no intenta responder todo el tiempo por la imagen del cuerpo propio, a la pregunta por el ser, ¿no? Soy esa imagen en la selfie, soy esa imagen en las redes sociales, soy eso, y no solo en un intento de convencerse a sí mismo, sino incluso de convencer a los otros, ¿no? Y esto lo escuchamos un montón como en el texto de lo que nos comentan nuestros pacientes, ¿no? No porque la vi, sobre todo la histeria, que enseguida constituye a la otra, ¿no? Y se constituye ahí siempre un otro que sí estaría completo mientras yo no logro eso, digamos, ¿no? Siempre la falta aparece. Y vamos a decir que ahí no hay camuflaje que valga, o sea que es solo a través del lenguaje y de los significantes que localizan, ¿sí? Y ordenan la falta que se puede abordar algo del ser que habla, del ser del cuerpo que habla, ¿no? Eh, entonces, podemos decir que el cuerpo es como un conjunto vacío y que la adoración por la imagen de la época lo que intenta es darle consistencia, vamos a decir, falsa consistencia, ¿sí? A ese cuerpo
que intenta bordear de alguna manera este vacío, ¿sí? Y que no puede lograr un saber sobre el traumatismo del goce, ¿sí? No hay una representación. Eh, Esto nos permite orientarnos en relación al síntoma, ¿no? El síntoma como ese intento de representación de ese goce, ¿no? Como satisfacción sustitutiva, como la pensaba Freud, ¿no? Y el síntoma también con ese cuerpo que levanta el campamento, ¿no? Es el que decíamos antes, el síntoma muestra justamente cómo el cuerpo no obedece a lo que le decimos. Se mantiene, el síntoma mantiene la distancia de la unificación del ser hablante en un cuerpo divino. No, no es divino, necesito que como el síntoma ahí hace justamente pregunta respecto de esto. Les cuento una pequeñita viñeta clínica. Una paciente recurre sistemáticamente al Botox para intentar detener algo de lo que ella nombra como envejecimiento. Es una mujer muy joven, verdaderamente muy joven, pero ella entiende que está muy mal su cara, muy envejecida. La aplicación del Botox le genera una reacción a su cuerpo y aparece una enfermedad autoinmune, ¿no? Lo cual la vuelve, bueno, le genera todo un montón de manifestaciones en la cara, logra eh, encontrar una medicación que más o menos corrige lo que generó de efectos esta enfermedad. Tiempo después me dice que otra vez se va a aplicar Botox porque no logra poder verse bien. Y que es solamente a través del Botox y que ha decidido correr el riesgo, ¿no? Fíjense cómo podemos pensar a este sujeto en su intento todo el tiempo. Por un lado, claramente, en un goce, enredado en un goce masoquista, justificado en una imagen ideal, ¿sí? Justificado en que habría la posibilidad de detener algo del tiempo y de verse eternamente joven, ¿sí? Y eternamente joven, como ella dice, joven y feliz, ¿no? Fíjense ahí entramado ese goce mortífero que se justifica en un argumento absolutamente basado en la imagen perfecta del cuerpo. Lacan va a decir una frase muy fuerte. Lacan dice: el cuerpo hablante desvestido de su imagen fálica, en lo real del lenguaje, es pura la lengua todo junto, en la carne. Y es también un enigma que pide ser descifrado. Podemos pensar, por eso les traía esta pequeñita viñeta clínica, en los intentos del sujeto de responder de manera más o menos sintomática a esto, ¿sí? A este goce incrustado en el cuerpo. Es el cuerpo goce sin imagen posible. Y el sujeto ahí inyectando, ¿no? Botox para lograr, ¿sí? La imagen de la eterna juventud feliz. Eh, Podemos pensar que ese goce es simplemente perceptible a través de las resonancias asemánticas de la palabra que produce en el cuerpo, de este momento anterior, ¿no? Freud lo va a llamar los restos de lo visto y oído, ¿sí? Esto que aparece en inhibición, síntoma y angustia, estos restos, perdón,
no ni visión sistema ni angustia, perdón, ya se me mezclaron los textos, sino que aparece en el texto de Moisés, ¿no? Entonces, Freud habla de esos restos generados antes de la palabra, ¿sí? Antes de la palabra, esos restos que justamente el incrustamiento del significante genera como resto. Este goce sin imagen posible, solo perceptible, como les decía, a través de esas resonancias. Es la alteridad del goce del cuerpo, es invisible y es lejano y a la vez próximo, podemos decir, ¿no? Como decíamos, ¿se acuerdan en la clase pasada? El cuerpo se vuelve un unheimlich, ¿sí? Se vuelve lo más propio, pero también lo más lejano en ese cuerpo de satisfacción. Eh, ¿Y qué lo escuchamos dónde? Lo escuchamos en las palabras del síntoma. Eh, es una paradoja porque experimentamos la realidad de las imágenes, pero también esa consistencia imaginaria que es un cuerpo, es también un nombre de goce, digamos, ¿no? En esa misma paradoja. Lo que hace el uno del goce, el cuerpo que llamamos propio, ¿sí? Y del cual nunca tenemos esa imagen precisa. Bueno, y mucho menos completa. Y esto es lo que vemos en esta pequeña viñeta que les traje, ¿no? Justamente cómo el cuerpo se le vuelve de repente extraño y a la vez es lo más propio, ¿no? Desde la perspectiva, podemos decir, de todos los proyectos de las tecnociencias, de llevar al ser humano a mejoras, ¿no? La adecuación de un cuerpo perfecto, bello, no es más que eso, adecuarse a una imagen narcisista de un cuerpo absolutamente ideal, pero es un ideal de la época. Y cada sujeto encuentra el punto en donde no encaja. Entre uno y el otro, el síntoma hace un signo de lo irreductible del goce en el cuerpo de cada uno. El goce no encaja y sigue siendo invisible y nos motiva a que hablemos todo el tiempo del cuerpo y el goce. Nos motiva a que tengamos un cuerpo del que tenemos todo el tiempo que hablar. Bueno, hasta acá la clase. Me gustaría por ahí hoy escucharlos un poquito en sus preguntas, ¿no? Yo les abro un poco la discusión, los dejé. ¿Qué pasó? No se me asusten, no se me asusten. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sé que fue muy condensada la clase. Pueden hablar de vuestra experiencia, de sus propios casos, ¿no? Abramos la discusión. Me parece que si hay algo que tiene rico este espacio y que de paso es rico porque somos poquitos y podemos hablar. Les recuerdo que quien quiera hacer alguna pregunta, comentario o como decía María Inés, compartir algo por ahí de la clínica, directamente abran su micrófono, somos poquitos, así que no va a haber problema.
no hay problema. Ujú. Tampoco se publica en Facebook, ¿eh? Para que en Facebook, se me cayó la sota ahí, en YouTube. No queda abierto al público de YouTube. Pueden preguntar lo que quieran. Si hay algo que nos tendría que distinguir como analistas, es el no saber. Hola, Yusella. ¿Qué tal? No, ¿Cómo estás? pensaba, por ejemplo, eso, ¿no? Que vos comentabas de, por ejemplo, del Instagram, ¿no? De poner tu imagen, tu cuerpo ahí, ¿no? Está que, ¿cuántos me gusta, ¿no? Me parece que ahí está, cuánto me gusta tengo, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con esto, de mostrar su imagen y ver ahí, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿qué pasa, ¿no? Como que por ahí está muy pendiente de eso también, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Sí, de la aprobación del otro, digamos, ¿no? Claro, Porque como el que pase con el narcisismo, ¿no? De uno de estar ahí pendiente de los me gusta, ¿no? bueno, por eso es algo que por ahí le di un poco en la clase, porque la clase tiene como un tiempo posible, digamos, y era como mucho para condensar lo que yo les quería transmitir. Por eso les decía, bueno, es como un camino, un recorrido para que ustedes vayan y profundicen, digamos, ¿no? Sí, Pero pero de está alguna bueno. manera, ¿no? Esto que decís, Nersella, también, porque el cuerpo propio es el primer objeto, ¿no? Y Ah, necesitamos algo como de esa vuelta donde somos mirados, ¿no? ¿Recuerdan claro. en algún momento ese, yo creo que es en el seminario 11, no lo tengo ahora tan presente, pero creo que sí que es en el seminario 11, ¿se acuerdan ese pequeño extracto en donde Lacan dice que se va a pescar y que se cae una latita de sardinas al agua y que la latita de sardinas, Como ¿no? que la lata de sardina es mirada. Claro, Claro, pero cambia la forma, ¿no? ¿te acordás, Adri, de ese? Totalmente. Que te voy a hacer, perdón, pero la verdad es que me acordé tarde de No ingresar. importa. Eh, yo pensaba que esto, ¿no? Te escuché hablando del Botox, este, y yo pensaba, así le fue a la duquesa de Alba, que tenía todas las posibilidades y terminó que era un monstruo, porque hay algo que no dicen las personas que comercian con eso. Me enteré de eso siendo muy joven, en un consultorio, miré y dije, ¡ay, Botox! Entonces me dijeron, sí, a los 6 meses, hacete de vuelta, porque las Exacto. Es una arrugas serie, es lo que le pasa a mi hubieran, paciente. que se hubieran generado en ese lapso de tiempo, van a volver a estar. Entonces es como, Es una eso, serie. ese tipo de cosas no las dicen. Las No, leyes del obvio. mercado no dicen, ¿viste? Si te pones teta nueva, mirá que después vas a tener que tener para el recambio. Claro, tal cual. Sí, es cierto. Es cierto. Pero bueno, un ¿Viste? poco volviendo a lo que planteaba en el CEIA, lo que, no, justamente Lacan en ese párrafo del seminario 11 de la latita de sardinas, donde él ubica que la latita de sardinas no es que él la mira, sino que él es mirado por el objeto, en tanto la pulsión escópica pasa por el objeto y vuelve al cuerpo. Ujú. Creo que es en esa clave de ese pequeño, bueno, Lacan en su genialidad, obviamente, pesca justamente como el corazón del me gusta. El me gusta es justamente esa mirada que vuelve, que retorna del escópico mismo, de la pulsión misma. Escópica, que pasa por el objeto, en este caso por todos los que están mirando el Instagram, ¿no? Y vuelve devolviéndome algo de satisfacción en la propia mirada, ¿no? Bueno, tenemos el texto, ¿no? De Lacan, justamente la esquicia entre el ojo y la mirada. Yo les hacía referencia en la clase, justamente porque en el seminario 11, Lacan es donde, no sé cómo decir,
se explaya sobre su crítica a la fenomenología. Recuerden que hay un montón de capítulos que trabaja Merleau-Ponty, digamos, justamente, y trabaja esta crítica, ¿no? Donde Merleau-Ponty, bueno, bárbaro, tenemos una imagen especular. O sea, Merleau-Ponty toma cosas de Lacan, pero habla de la posibilidad de esta conjunción. Y Lacan dice, no, digamos, justamente hay un goce pulsional que escapa a esa unificación. No hay una unificación real en una imagen del cuerpo, porque algo de esto escapa. Y me parece, Niceya, riquísimo esto que traes, ¿no? Justamente del me gusta, la necesidad del me gusta, porque es la latita de sardinas que me mira, digamos, ¿no? Algo que ahí se devuelve, y de esa satisfacción pulsional escópica, que es siempre un pasaje por el objeto para volver a la mirada. Por eso la diferencia entre el ojo y la mirada, porque es como muy difícil, digamos, ¿no? Justamente la dificultad del concepto de pulsión es que es esto, Freud dice, es fronterizo, ¿sí? Entre lo psíquico y lo somático, digamos. Toma el borde, pero no es exactamente eso, no es el ojo, no es exactamente la boca, digamos, ¿no? Es lo oral. ¿Se entiende? Lo que se satisface es lo oral, en ese borde que es la boca. Es muy difícil el concepto de pulsión, realmente, y uno, bueno, cuando se las ve de tener que explicarle a los chicos en la facultad, los chicos hacen así con su cabeza, porque no logran comprender lo que por ahí a nosotros, el trabajo clínico, el trabajo con los pacientes, nos permite encontrar otra clave de lo pulsional que los chicos todavía, por supuesto, no tienen porque están empezando y porque están en la carrera, ¿no? No porque el concepto de pulsión no nos siga haciendo pregunta a todos nosotros todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, nada, me parece, Niceya, que justamente la mirada retorna en esos me gusta, me vieron. Claro. ¿Entendés? Pero no sé si tanto el otro me ve y me reafirma, porque por supuesto hay todo ese discurso más imaginario, hay algo de lo cual no logré, porque si no la clase iba a durar 4 días más o menos, que es meternos en lo fantasmático y en el fantasma. Está acá todo el tiempo dando vueltas, digamos. En un momento dije, bueno, puedo hablar un poco de esto del fantasma, me dije, no, me van a matar. Y aparte quería como un poco traerles, se me ocurrió que la primera clase había sido muy freudiana, dije, bueno, por ahí les resultó como muy fácil, algo muy sencillo, quería traerlo un poco al último Lacan, ¿no? Y meternos un poquito, ¿no? En esto de lo que es el acontecimiento del cuerpo, de lo que es el ser hablante, de lo que es el parletre, la lengua, todas estas últimas... Claro, está bueno eso que vos estás teniendo, ¿no? Sí, a modo de introducción, ¿no? Porque es como que nos necesitaríamos un desarrollo de un montón de tiempo poder desarrollar todo esto, todos estos conceptos, porque bueno, algunos son muy complejos, pero bueno, de alguna manera traer eso y también algo que yo también me quedo como en deuda, de bueno, ¿cómo respondemos desde la clínica con esto, ¿no? ¿Qué hace el sujeto? Porque la respuesta que da Lacan a esto es el síntoma. Es la clínica borromea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay como toda una vuelta más que podemos dar, apasionante, y les diría absolutamente puesta al trabajo para todos, no para nosotros, sino eh, para, para los grandes, como que por ahí son los que escuchamos y los que son nuestros referentes, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la clínica con esto? ¿Qué respuesta le doy yo a mi paciente con el Botox? Y como ubicaba muy bien recién Adriana, en la eterna repetición de lo igual, digamos, ¿no? Fíjense que el cuerpo le marca un exceso. Es maravilloso, porque el cuerpo le marca a ella un exceso. Le hace, y ella insiste, lógicamente, porque se le engancha ahí el masoquismo.
estuvo perfecto. Fíjense cómo cierra. La satisfacción sustitutiva, masoquista, ese goce masoquista, y a la vez satisfaciendo el ideal de la época, ¿sí? Lo imaginario, es hermoso. Lo que está quedando un monstruo. Porque se imaginan que se volvió a poner votos, por supuesto, otra vez resurge la autoinmune, otra vez a tomar remedios, a estar inmunosuprimida. El estar inmunosuprimida le trae un montón de otras consecuencias. Digo, esto no es que es gratis para el sujeto. Esto es un montón de padecimiento. Hoy en el Congreso, en la facultad, alguien decía, si practicamos el psicoanálisis es para quitarle al sujeto un padecimiento. Y me pareció tan maravilloso, ¿no? Es tan chiquito, pero sí, es sacarle al sujeto algún padecimiento, digamos, ¿sí? Eso es lo que hacemos desde el psicoanálisis. Entonces, fíjense cómo, bueno, por supuesto que este paciente que les cuento es un paciente que está en análisis y que veremos cómo puede ella resolver estas paradojas. Porque por ahora ella está ubicada en que es la imagen la que va a ser su solución al vacío. Pero lo que hace el sujeto es intentar solucionar ese vacío, de alguna manera. Y cada vez chicas más jóvenes, ¿no? Se recurren, chicas de 20 y pico de años ponen Botox, ¿no? Como algo, yo digo, cuando tengas 50, ¿cómo será? Yo no sé. No quiero ni pensar, digamos, ¿no? No quiero ni pensar, pero vamos desde el Botox a intervenciones incluso mucho más Claro. sobre el organismo, ¿no? Yo me quedé pensando en las enfermedades autoinmunes, ¿no? También que vos hablabas, porque yo tuve, bueno, muchos pacientes sin con enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué pasa ahí también, ¿Qué no? pasa ahí? Bueno, la gran pregunta. Es una pregunta. Es una Claro, pregunta. que Es un acontecimiento del cuerpo, claramente. Es un acontecimiento del cuerpo. Y ahí medio no puede decir. Es el sin palabras. Pues no hay claro, palabras ahí. No puede ni claro. la medicina poner un discurso. Digamos, la medicina no puede poner un discurso. Cuando el médico te dice esto es idiopático, lo que te está diciendo es que no tiene idea del origen, ni por qué se Sí, produce, te las manda un ni nada. psicólogo. Sí, a mí sí Saben que el corticoide algo alivia, y hasta ahí llegan, ¿no? Y uno tiene enfermedades, yo tengo una paciente con una psoriasis que afecta los huesos, o sea, la psoriasis le ha penetrado en las articulaciones y por momentos no se puede levantar de la cama. No estamos hablando de... son cosas que hacen sufrir enormemente al sujeto. Sí, terrible. Terrible. Y somos llamados LOPSI, ¿no? Porque, por supuesto, a ella la mandaron al psicólogo. Claro, claro, manda No, la psicólogo. psoriasis es psicosomática, le dijo el médico, y bueno, tenés que ir al psicólogo. Justamente lo pensaba en términos de una neurosis obsesiva, esta cuestión de la imagen y de la relación al cuerpo. Hermoso, porque no lo podría más ver en la histeria. ¿Qué pensaste, Marce? No, justamente un poco invitando a la experiencia un poco personal, un paciente con psoriasis, y bueno, y toda la cuestión de cómo cuidarse, ¿no? Y ver a todos los médicos posibles, ¿no? En todos los tratamientos posibles, y bueno, eh, eso. Intentaba relacionarlo con esta cuestión, ¿no? Más allá de que una psicosomática o no, digamos, ¿no? Estaba tratando de ubicar esto de lo irreductible del goce que decías, Claro. en el síntoma, ¿no? Bueno, eso. Sí, y cuando algo tiene, que esto quizás lo hablamos un poquito más la clase pasada, ¿no? Cuando algo tiene estatuto de síntoma, porque el síntoma tiene la característica de ser un mensaje al otro, digamos, es una metáfora el síntoma, y cuando el síntoma no es metaforizable, ¿no? Que Claro. Abre, bueno, es toda una cuestión enorme, porque no olvidemos que también todas estas reflexiones tienen que ver con también las nuevas
nuevos armados, en donde encontramos estos síntomas que no remiten a nada, que no van por el lado de la palabra, que son sumamente resistentes al trabajo simbólico y donde, bueno, estamos invitados a trabajar desde otro lugar, desde justamente, vamos a decir, de las resonancias, del corte de sesión, de ahí donde las significaciones se agotan, y esto es lo que, bueno, Lacan invita en su última enseñanza, ¿no? Justamente, a que no es una cuestión de lucubración de saber, porque siempre hay un significante más, como decir, siempre hay uno más. Hay un goce en la lengua misma y hay un goce en una significación más. No quiere decir eso que no tengamos que pasar por esos lugares. El paciente pasa por toda la interpretación de su historia para llegar a ese punto de, y bueno, y esto no es, ¿no? Mm. Mm. Me parece, nada, importante, y yo quería un poco con esta segunda clase, como meterlos, un poquito empujarlos, animarse, ¿no? Con la última enseñanza de Lacan, que por ahí uno a veces se encuentra con tanta dificultad con la lectura de los últimos seminarios, digamos que a veces son ininteligibles, dice, bueno, no, esto no es para mí, Mm. ¿no? Sí, a mí más que animarme me expulsa un poco, te diría. Claro, sí, 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 expulsa, realmente, expulsa. Sí, Pero bueno, animarlos igual, como sí, claro, claro. a leer a veces por ahí sin entender demasiado, porque creo que Mm, Lacan apunta a eso, apunta a no entiendan, no es por el lado del entendimiento, no es por el lado del significante, es por el lado de lo que resuena, ujú, justamente. No es el lado, creo que Lacan quería poner en acto, en sus últimos seminarios, esto que venía pensando, no es por el lado de un cuento más, digamos, ¿no? Hay un agujero de saber y hay un agujero de saber, ¿no? Y como una invitación también me parece de Lacan de no apresurarse a ir por el lado del discurso. Hoy también, perdón, que vengo impactada porque vengo del Congreso y vengo impactada con una mesa en la cual un colega muy joven, pero como muy lúcido, ¿no? Y este colega traía un caso de un niñito que sus padres dormían en la cama, ¿no? Con su mamá, su papá y los dos hermanitos. O sea, los cuatro en la misma cama. Dormían todas las noches los cuatro en la misma cama. Y ese, bueno, lo primero que haríamos como psicólogos es saque esos niños de la cama, ¿no? Como que es lo primero que uno diríamos, ¿no? ¿Qué hacen durmiendo? Todos en la misma cama. Y él decía, eso es intervenir desde el lugar de un saber establecido. ujú. No deben los niños dormir en las camas. Bueno, algo de esto él decía que Lacan venía a decir, primero, a tratar de escuchar por qué están en la cama. ¿Cuál fue el armado de solución de ese goce? Y cómo intervenir desde otro lugar, ¿no? Porque el padre, la madre de estos niños, en un momento dice, no, porque habla del dolor en las rodillas, un dolor en las rodillas. Y entonces él lo que le pregunta es, ¿cómo está? ¿Y cómo querés que esté con que duermo mal todas las noches? Ah, ¿no? Bueno, capaz que hay que ver este dolor en la rodilla. Y él decía, bueno, mi cuestión era tratar de intervenir desde un lugar que no fuera del lugar de el imaginario, del armado, de un saber. Los niños no deben dormir en la cama con los padres. Dice, porque si no Claro. me pongo desde el lugar establecido y de que yo ubique su propio sufrimiento respecto a sostener eso, ¿no? El dolor en las rodillas. Me parece muy interesante, como bueno, empezar a tener esta lectura, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, empezar a pensar qué lugar ocupan esos niños en la cama. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí?
No tan rápidamente irá como, bueno, no pueden estar en la cama, que es lo que uno haría. Claro. Bueno, les sinteticé un poquito la mesa del Congreso, que estuvo muy interesante. Ajá. Perdón, voy a hacer una pregunta. Sé que llegué tarde y por ahí ya se habló Ay, de... Miguel, pero Perdón, qué cosa, qué perdón. cosa. Sería como, dime de qué te quejas y diré de qué gozas. ¿Con Exacto, qué gozas? exacto. Digo, porque te haces la pregunta, es, a ver, asumir ese lugar de sujeto supuesto saber como función a condición de no saber nada. De ¿Sí? no saber Entonces, nada. yo qué sé, por qué están los pibes en la cama. Es más, me importa y no me importa, porque no es un Es- juicio de valor moral, sino exactamente. intervendrías desde lo imaginario en ese cuerpo. Y del ¿Cómo lado del esto discurso de ideal, del discurso trabajar para ideal. sacarle al sujeto un padecimiento? ¿El padecimiento siempre es en el cuerpo? Y es interesante porque también en la neurosis obsesiva el padecimiento está en los pensamientos, ¿no? El obsesivo padece sus pensamientos. Ok. Pero ¿por qué el pensamiento no es el cuerpo? Podríamos Es pensar. más, sí, yo digo, che, el cuerpo, digo, el parletre, ¿no? Ajá. Es en tanto, o sea, soy en tanto fui hablado, fui dicho en algún momento. Alguien dijo Miguel, ¿no? Por No hay suerte. manera de que yo hable de cuerpo si no hay palabra que preceda eso. No hay, pienso yo, ¿no? Digo, no Sí, hay cuerpo antes de la palabra. No es sí, la carne. claro. O la carne ya es palabra. Ajá, exactamente. Y entonces, Eso es el digo, ¿cuál es acontecimiento. el tope ahí? Digo, si yo trabajo con la palabra, che, con la palabra vamos a aliviar ese cuerpo esa enfermedad psicosomática, y va a haber un límite hasta acá. Va a haber un límite al acontecimiento del cuerpo, porque el acontecimiento del cuerpo es Acontecimiento del justamente, cuerpo que es de órgano. no, el acontecimiento del cuerpo justamente es ese significante que impacta el cuerpo, pero que no se anuda nunca a un S2. Es esa palabra que funciona sola, sin sentido. Eso es el acontecimiento del Es cuerpo. no es el S1, pará. Es un S1, pero que no se anuda al S2. Por eso Es Lacan, lo que después nos de cesa de explicar no el inscribirse, es 19, lo real. eh, bueno, Por ahí podemos pensar, te estoy tirando, bombardeándote con cosas que... sí, podemos pensar que es algo de lo real. Yo lo real pensaría que es lo real en tanto tiene un efecto, pero que no es un efecto de significación. La significación es después. Eh, el otro día leía a Indart, ustedes saben que yo me la paso leyendo, los que me conocen saben que me la paso leyendo. Indart decía que, bueno, ¿se acuerdan de Elizabeth, la histérica de Freud? De Elizabeth con R. Bueno, Elizabeth Sí, tenía esta cuestión con la pierna y el padre le había apoyado la mano en la pierna justo el día que tenía que salir con un muchachito, iba a un lugar donde iba a estar el muchachito que le gustaba, ¿no? Bueno, entonces es como si dijéramos, eh, mirar, nosotros miramos como esta cronología, digamos, ¿no? El cuerpo, aparece el síntoma en el cuerpo ahí cuando, digamos, ella va a ver al muchachito que le gusta y en algún momento esa sensación que porque va caminando con el muchachito y se calienta, vamos a decirlo crudamente, se calienta con el muchachito, esa impresión que ella tiene en el cuerpo la remite a una culpa. ¿Por qué? Porque tiene esa satisfacción, ese goce, anudado a la culpa de haber dejado al padre enfermo, solo, porque se fue a ver con el muchachito. Freud dice, bueno, esto es lo que genera el síntoma. Ahí tenemos la lectura freudiana clásica. Si tuviéramos que leer el acontecimiento del cuerpo de acuerdo a Lacan, lo tendríamos que leer de atrás para adelante. ¿Se entiende? Hubo esa sensación en el cuerpo. Estuvo eso.
Y a eso se le anuda una significación posible a lo que no lo tiene. Porque es esa irrupción pulsional en el cuerpo que no tiene significación. Y como no la tiene y está encarnada en el cuerpo, el significante va a venir a suturar ese vacío de significación. A eso es a lo que le llamamos acontecimiento de cuerpo. Hay una palabra que se le anuda a eso que fue la pura impresión de la pulsión en el cuerpo de Elizabeth von R. cuando algo de este muchachito que le gusta irrumpe en su cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? Que es mirarlo al revés. ¿Sí? Entonces, esa mirada retrospectiva, a eso le llamamos acontecimiento de cuerpo. Deshacer las vueltas dichas, que es lo que propone el primer Freud, lo que propone Freud, siempre, y Lacan, el primer Lacan, no desarma el acontecimiento de cuerpo. ¿Por qué? Y porque eso vino después. Vino como argumento imaginario, podemos decir incluso, respecto de una sensación que va a permanecer en el cuerpo como un goce en exceso. Entonces, siempre va a tener una significación nueva, otra y otra y otra. La deshacemos, se ¿En aparece qué otra. registro ubicamos el acontecimiento de cuerpo? ¿En lo imaginario y se No, queda no. en eso? Punto. ¿En lo Yo real? diría ¿O que lo simbólico? lo podemos ubicar justamente en lo real y en ese punto en donde arma lo real cierta juntura, que es una pregunta también, porque es la pregunta lacaniana, diría Miller. La pregunta lacaniana es justamente esa, cómo se junta lo real y lo simbólico. O qué tratamiento posible podemos hacer de lo real por lo simbólico. Esa es la pregunta de Lacan. Ajá. Bien, para seguir metiéndote, Miguel. Sí, 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 no. Digo, prefiero partir de lo simbólico y digo, che, hay algo que nunca se va a poder agarrar. Es como, viste, perseguir la zanahoria. Sí, hay algo que nunca se va a poder agarrar, pero bueno, que es sufrimiento en el sujeto. Lo que tenemos que tratar es que las significaciones que el sujeto amarra a ese acontecimiento de cuerpo sean menos sufrientes. Porque lo que amarra Elizabeth von R. es un síntoma que la separa de un goce posible, que la mantiene anudada al padre, a los ideales de la época, digamos, a un montón de cosas que hacen que ese acontecimiento de cuerpo le quede anudado a un padecimiento. ¿Se entiende? El síntoma, ¿qué estatuto tendría en este punto? Algo nuevo que tiene que inventar Elizabeth, que está muerta, pero tendría que haber inventado Elizabeth respecto de ese goce que le impactó. Sería transformarlo. Deshacer el fantasma, qué importa tu papá, por qué te dejas estar cuidándola, digamos, ¿no? La intervención de las miles de vueltas que va a dar el paciente, porque el paciente lo que hace es eso, dar vueltas sobre eso, digamos, en el análisis. Repetir. Repetir y repetir diferentes versiones, ¿no? Y poder hacer con eso mismo otra cosa. Con ese mismo acontecimiento, porque el acontecimiento del cuerpo no va a cambiar. En ese sentido es un real. ¿Se entiende? Bueno, esto es muy cortito, ¿no? Y muy... Son como 3 o 4 seminarios de Lacan. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Miles, ahora. ¿Te quedás 2 o 3 días más? Bueno, nos vemos seguramente el año que viene con algún otro tema que me cause a invitarlos al trabajo y bueno, y continuar. Pero los invito a eso, a que continúen trabajando. Gracias. Muchas Gracias gracias, a María todos por Teresa. haber venido. Gracias a vos y a Gracias. todos los que participaron. Bueno, Muy gracias bueno a todos. todo. Gracias a todos. Besos. Gracias. Saludos.